Le damos gracias a Dios por tu vida y por la oportunidad de estar en esta oportunidad juntos otra vez para meditar la palabra del Señor. Estamos muy emocionados con esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. La intención de dar esta palabra es para que aumente el hambre y la sed de Dios a través de su palabra. Porque una manera en la que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Pues hemos dicho una y otra vez que Dios se nos ha dado a conocer, se nos ha manifestado, se nos ha revelado. Y una de las mejores maneras o una de las maneras más especiales es a través de su palabra. Por eso la importancia de conocer su palabra, por eso la importancia de leer su palabra, por eso la importancia de meditar en su palabra, por eso la importancia de no ignorar su palabra. Porque su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y como dice la Escritura, penetra hasta lo más profundo de lo que el hombre es o lo que el hombre pueda entender. Me gustaría comenzar leyéndote lo que dice Jeremías capítulo 20, el versículo 7 en adelante. Quiero que pienses un poco y quiero que pienses un poquito en Jeremías. Imagínate qué estaría pensando, qué experiencia estaría viviendo el profeta cuando escribió esto o cuando Dios se lo dio. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Eso era el mensaje de Jeremías. Escucha esto: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Si usted sigue leyendo adelante se va a dar cuenta, es muy hermoso lo que escribe Jeremías aquí, pero quiero que piense por favor en el conflicto del profeta. Era una contradicción un poco porque no le fue nada fácil al profeta. Le tocó de hecho un pueblo muy difícil al que él tenía que llevar un mensaje específico de Dios. De antemano Dios ya le había dicho que su pueblo o el pueblo no le iba a creer. Y sin embargo él tenía que obedecer, él tenía que ser no renuente, sino obediente a la palabra. Pero por supuesto que no le era sencillo y no le era nada fácil obedecer por el conflicto que esto le generaba. Sabía que tenía un mensaje muy difícil, pero al mismo tiempo Dios ya le había dicho que era un pueblo rebelde que no le iba a poner atención. Y obviamente esto fue lo que provocó el tremendo conflicto en Jeremías, de tal manera que llega a decir: no quiero ya más hablar en tu nombre. Pero al mismo tiempo hay un ardiente fuego dentro de mí que no me deja, que yo he tratado de no sufrirlo, sin embargo, no he podido. Y otra vez, como dice lo que leímos al principio, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Qué hermosa experiencia, hermanos, qué hermosa experiencia, amigos, cuando nosotros somos así de esa manera tocados por el Señor, de tal manera que podemos decir que hay algo que ya no lo podemos resistir, ni no podemos decir o no podríamos decir tampoco no, sino que el amor de Dios, sino que la voluntad de Dios, sino que la palabra del Señor
llega a ser más fuerte en nuestro corazón y en nuestra vida, e incluso más que nuestros deseos, nuestros anhelos y cualquier otra cosa. Y eso es maravilloso. Y eso es precisamente lo que logra y lo que hace la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso te invito, hermano, para que tú y yo podamos animar nuestro corazón y propongamos en nuestra alma y en nuestro corazón meditar en su palabra. Es sumamente importante conocer lo que es su palabra. Y a mí me gustaría en esta tarde hablarte de algunas categorías que tratan específicamente con el tema de la revelación de Dios. Toda la Escritura es la revelación especial de Dios. Dios se ha revelado a través de muchas cosas, pero una de ellas, la mayor diríamos nosotros, a través de su palabra. Y en la Biblia, entonces por eso cuando nosotros miramos esto, hermanos, amigos, es sumamente un tema tan importante que no tenemos que ignorar. Me gustaría pues comenzar diciéndote que todo lo que se revela en las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento está asociado con 5 categorías importantes de las que me gustaría compartirte. Entonces, a medida que uno estudia las Escrituras, nos va a ser necesario, imprescindible entender estas categorías que se repiten una y otra vez, es decir, de manera continua en todas las Escrituras. Es el tema de la Biblia. Mientras usted y yo leemos a lo largo de la Biblia, debemos ser capaces de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes. Porque la Biblia es un libro de propósitos, es un libro donde nos habla, donde Dios se ha revelado a nosotros y tiene una especialidad de revelación. Por eso ahí nosotros reconocemos de todo corazón lo que es presentado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el estudio por separado de estas 5 categorías de la revelación de Dios nos van a dar el panorama específico y más claro de la redención en la Biblia. Porque dicho en otras palabras, la Biblia contiene un tema central que es la revelación, que es la salvación de Dios por el hombre, para el hombre. Entonces, ya vamos a ir viendo a mayor claridad la especialidad de la revelación de la Biblia. Entonces, por eso te invito para que analicemos cada una de ellas. Son 5 aspectos que me gustaría compartirte. Y el primero de ellos, podríamos decir que es la revelación de la persona de Dios. La revelación de la persona de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Por eso la mejor manera de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocer al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, es conociendo su palabra. Porque Dios se ha revelado a través de la Escritura. Así es que sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Sobre cualquier otra cosa. Él se revela o se da a conocer a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse también a conocer al hombre. Dios hizo al hombre para darse a conocer al hombre. Eso es maravilloso. Por eso cuando tú y yo conocemos a Dios, encontramos ahí nuestro lugar.
Y por supuesto que ahora no lo podríamos nosotros conocer si no es a través de la maravillosa persona de nuestro hermoso Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa revelación personal se establece la norma de santidad y absoluta de Dios. Dios es santo. Has de recordar que yo te he dicho que cuando el hombre o cuando Adán desobedeció, cuando nuestros primeros padres desobedecieron, perdieron 3 cosas muy importantes. Aparte de la presencia de Dios, de la comunión que tenían. Pero tú debes de saber que cuando el hombre fue sacado del huerto del Edén, fue sacado de la presencia de Dios, el hombre perdió la gloria de Dios, perdió la justicia de Dios y perdió la santidad de Dios. Podríamos decir claramente y resumidamente que eso es lo que el Señor Jesús vino a rescatar, lo que se había perdido. Sabiendo, porque esa es la voz del Evangelio, que reconciliando al hombre con Dios, eso era lo que se iba a recuperar. Y eso es maravilloso, y yo quiero que no lo olvides, que te lo puedas, por eso te lo quiero repetir otra vez. Cuando el hombre fue quitado de la presencia de Dios, sacado del huerto del Edén, que tú te has de recordar que incluso pusieron una espada que revoloteara, una espada de fuego que revoloteara para que el hombre no fuera capaz de alargar su mano y meter y comer de ese árbol que no debía haber comido y que ya no debía comer, y bueno, que porque ya no iba a comer de ese árbol, que en este caso es del árbol de la vida. Pero escucha esto, lo que él perdió específicamente fue la santidad de Dios, la justicia de Dios y la revelación de Dios. Y esto, cuando tú te acercas cuando tú y yo leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta perfectamente que las Escrituras dentro de ese tema de la revelación de Dios, porque lo primero que estamos mirando es la revelación de la persona de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Se ha revelado a sí mismo como el Dios soberano, del universo, que ha determinado hacer al hombre porque lo hizo y darse a conocer al hombre. Y en esa revelación personal se establece entonces la norma de santidad absoluta de Dios. Así es que desde Adán y Eva, y después de pasando por Caín y Abel y por toda persona, y después de la ley de Moisés, la norma de justicia, escucha esto, fue establecida y es mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. ¿Oíste lo que dije? Y esto quiere decir que la violación de la misma, escucha, produce juicio temporal y eterno. Por eso, sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Nos damos cuenta cómo desde el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes medios. La creación, todo lo que nosotros podemos ver, pero no solo creó eso, sino que también creó ángeles. También ha hecho señales, ha hecho prodigios, ha hecho milagros, ha hecho visiones. Podemos decir que esas también son maneras de revelarse de Dios. Palabras habladas por profetas y otros medios son revelaciones de Dios. Tanto en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios continúa revelándose a través de los siguientes medios, pero con mayor claridad y plenitud. Por supuesto, tenemos la creación de Dios,
y algo muy especial, Jesucristo. Es la máxima expresión de la revelación de Dios, porque Jesús era la misma imagen de Dios. Es el Dios revelado, el Dios por el cual no solo sustenta todas las cosas, sino que creó todas las cosas. Pero también lo ha hecho por medio de ángeles, de señales, de prodigios, de milagros, visiones, palabras habladas por apóstoles, profetas, las escrituras, la predicación, etcétera, etcétera. Y todo para revelar la persona de Dios. Esa es la especialidad de la revelación, el primer aspecto de la revelación de Dios. Ahora, déjame hablarte del segundo aspecto, la revelación del juicio divino. Tú debes de saber que cuando el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció, entonces tuvo que venir un juicio. Las escrituras tratan tratan con el asunto del pecado del hombre. Como el Dios es santo y el hombre es pecador, bueno, las escrituras entonces tratan de este asunto, con el asunto del pecado del hombre. Y justamente el pecado del hombre es el que lleva al juicio de Dios, o el que atrae el juicio de Dios. Por eso una y otra vez, relato tras relato, en las escrituras se muestran los efectos mortales, también temporales, o los efectos mortales tanto temporales como eternos, en toda la Biblia. Y finalmente, porque el hombre debe enfrentar por violar estos juicios o estos efectos mortales, tanto temporales y eternos, podríamos decir que todos los temporales, los efectos causados por el pecado, pues tienen que ver con la muerte y con todos sus derivados, el sufrimiento, las enfermedades, el dolor y todas sus manifestaciones. Alguien ha dicho que el mejor evangelista de Dios de todos los tiempos ha sido la muerte, la que una y otra vez viene hablando del Dios santo, del Dios justo, del Dios amoroso, del Dios eterno. Por eso, lastimosamente, miren, el hombre que violó la norma de Dios por ser pecador, y quisiera decirte que en los 1189 capítulos de la Biblia, solo 4 no involucran a un mundo caído, solo 4. Los primeros 2 de toda la Biblia y los últimos 2, cuando ya, por eso algunas veces hemos dicho que este es el principio y el fin de todo el plan eterno de Dios. Y tanto los 2 primeros como los 2 últimos, entonces no tratan en este caso de lo que nosotros conocemos como un mundo caído. Esto está fuera. Así es que, pero en todo usted se va a dar cuenta que en todo el resto de la crónica, de todo el desarrollo de la Biblia, la tragedia nos habla de la tragedia del pecado. El hombre es pecador. Por eso en el Antiguo Testamento Dios reveló el desastre del pecado. Y a lo largo del Nuevo Testamento se registra también la incesante de destrucción continua producida por el pecado. Porque el pecado no solo hiere, sino mata. Y con ello no solamente el pecado, sino también la desobediencia del hombre a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento la tragedia del pecado se vuelve todavía más clara. La predicación y la enseñanza del Señor Jesucristo y los apóstoles comienza y termina con un llamado al arrepentimiento.
Ahora por eso tú y yo podemos entender que las primeras palabras cuando se oyeron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque los hombres deben de arrepentirse, deben creer al Evangelio. Sin embargo, nosotros podemos ver que cuando vino el Señor Jesús, todos lo rechazaron, y haciendo esto, menospreciaron la verdad de Dios, y de esta manera, pues se condenaron a sí mismos. Porque el pecado más grande que ahora el hombre puede cometer es rechazar el Evangelio, rechazar el amor de Dios, rechazar el regalo de Dios a través de Jesucristo. Y nos damos cuenta cómo la crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las Escrituras, hasta el fin de las edades, es decir, hasta el fin de las edades. Y el regreso del Señor Jesucristo, cuando Él venga a poner todo en su justo lugar, cuando venga a ejecutar su justo juicio. Amigos, hermanos, en el Nuevo Testamento la desobediencia, escucha, es aún más descarada por la desobediencia del Antiguo Testamento, porque involucra el rechazo al Salvador, que es el pecado más grande, a la luz resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia, el segundo aspecto es la revelación del juicio divino. El tercer aspecto, la revelación de la bendición divina, de la bendición de Dios. Amigos, hermanos, las Escrituras prometen recompensas maravillosas a nivel temporal, a nivel eterno también, que reciben las personas que confían en Dios a través de Jesucristo y viven la vida y lo viven a Él creyendo en el Evangelio. Porque usted ha de saber que en el Antiguo Testamento Dios mostró la bienaventuranza del arrepentimiento del pecado, la fe en Él y la obediencia a su palabra. Desde Abel nosotros nos damos cuenta, y a lo largo de los patriarcas hasta el remanente de Israel y aún los gentiles que creyeron, como lo hizo el pueblo de Nínive, la norma de Dios para el hombre, su voluntad y su ley moral siempre fueron dadas a conocer. Dios es el Dios de las oportunidades, y el Dios de las oportunidades siempre se está manifestando al hombre. Por eso no cabe duda que cuando te alejas de Dios y te va mal, lo mejor que te puede suceder es eso. Porque eso te permite regresar, voltear al cielo. Generalmente es mucho más difícil voltear a Dios cuando a alguien le va bien. Y sobre todo cuando anda pecando y se deleita en el pecado. Hay muchos cristianos que se alejan de Dios por el pecado, porque se dejan seducir, vencer, se ponen bajo el señorío del pecado. Y lo peor de todo es que les vaya bien. No estoy, por supuesto, llamando a la tragedia, ni al miedo, ni al horror sobre tu vida. Estoy solamente diciendo lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque la norma de Dios para el hombre, su voluntad y su ley moral siempre han sido dadas a conocer. Por eso la predicación y la enseñanza del Señor Jesús y la de los apóstoles comienzan y terminan con un llamado glorioso al arrepentimiento. Y si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, siempre tenemos que arrepentirnos, siempre tenemos que darle nuestro corazón al Señor, porque así conocemos al Dios de las oportunidades. Así es que para los que también enfrentaban su incapacidad de guardar la norma de Dios,
y reconocían su pecado y confesaban su imposibilidad de agradar a Dios por su propio esfuerzo y obras, y le pedían perdón y gracia, venía rendición, misericordia y bendición temporal y bendición eterna. ¿Oíste bien lo que estoy diciendo? En el Nuevo Testamento, una vez más, Dios mostró la bienaventuranza total de la redención del pecado para los que se arrepentían a través de Jesús. Y por supuesto, debo decir que hubo quienes respondieron a la predicación del arrepentimiento proclamada por Juan el Bautista, o por el Señor Jesús, o por los apóstoles. Y finalmente también hubo gentiles por todo el imperio romano que creyeron en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y para todos ellos y para todos los que creerían a lo largo de la historia, hay una bendición prometida en este mundo y en el venidero. Eso es lo que la Biblia muestra, el regalo de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Vamos por el cuarto aspecto de la revelación de Dios. La revelación del Salvador y el sacrificio por el pecado. La revelación del Salvador, Jesucristo, y su sacrificio por el pecado. Quiero decirte, hermano, que este tema es el corazón tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El primero da el registro bíblico de su venida. La promesa de bendición depende de la gracia y la misericordia dada al pecador. Gracia quiere decir que el pecado no es contado en contra del pecador. Eso es lo que es la gracia de Dios. Y Dios nos lo ha dado, la gracia a través de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es la gracia. Ahora, quiero decirte que tal perdón depende de un pago realizado o de un pago por el castigo del pecado, para satisfacer la justicia santa y eterna de Dios. Y para esto se requería de un sustituto, uno que muera en lugar del pecado, uno que muera en lugar del pecador. El sustituto escogido de Dios y el único que calificó, por eso la Biblia lo llama digno, el Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y la honra y el honor y la alabanza y la magnificencia. Porque la salvación es siempre por el mismo medio de gracia. Ahora ya no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Sea durante los tiempos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y convencido que no tiene poder para salvarse por sí mismo del juicio que merece de la ira divina, y ruega por la misericordia, ruega por la gracia del perdón por parte de Dios. Dios sin esperar la otorga por medio de Jesucristo. Pero tiene que ser todo a través de Jesucristo. Vuelvo a decirte otra vez, hermano, la salvación es siempre por el mismo medio de gracia. Siempre. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro evangelio. Sea durante los tiempos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios ha escogido a su Hijo Jesucristo. Ahí Dios lo declara a usted justo, porque el sacrificio y la obediencia a Cristo son colocados en su cuenta. Ahora Él en su gracia cumple todo el mérito necesario a favor de su pueblo, a favor de usted y de mí, para que éste sea el objeto de su favor inmerecido,
Por eso siempre lo alabaremos y lo bendeciremos. Eso es en lo que la Escritura quiere decir cuando hablan de la salvación por medio de la gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad, la realidad, porque todo es apariencia, la única realidad es Jesucristo. Y número 5. La revelación del reino y la gloria del Salvador. Otra vez, la revelación del reino y la gloria del Salvador. Mira, amigo, hermano, este componente crucial de las Sagradas Escrituras lleva la historia a la consumación ordenada por Dios. Porque Dios lo que comienza lo termina, Él no deja nada a medias. La Biblia no deja así como un punto con puntos suspensivos. Dice claramente cómo va a terminar esto. Porque la historia redentora está controlada por Dios, de tal manera que culmina en su gloria eterna. La gloria de Dios lo va a llenar todo. Así es que la historia redentora terminará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Cuando todo era perfecto, no había desorden, no había nada vacío, sino como Dios que hace todas las cosas son perfectas. Por eso, hermano, las verdades de la escatología, escucha, no son vagas ni confusas. Hay que ponerlas en su justo lugar solamente, como tampoco carecen de importancia. Son importantes. Como en cualquier libro, usted debe de saber que la manera en que la historia termina es la parte más crucial y más conmovedora. Así también con la Biblia. Las Escrituras indican varias características específicas del fin planificado por Dios. Porque otra vez me gustaría decirte, hermano, la historia redentora está controlada por Dios, de tal manera que culmina en su gloria eterna. Aleluya. Quiero decirte con esto que en el Antiguo Testamento hay una mención repetida de un reino terrenal gobernado por nuestro hermoso Señor Jesucristo, quien es nuestro Mesías, quien vendrá a reinar y tiene una promesa de reinado para los vencedores. Este reino está asociado a la salvación de Israel, el pueblo que Él escogió por su voluntad, a la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra y la resurrección del pueblo de Dios que ha muerto. Pero todo esto pasando por el único Salvador, por el único medio de salvación, de gracia, que es Jesucristo. Finalmente, el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esas son las promesas que tú y yo esperamos, el cual será el estado eterno de todos los piadosos, de todos los que creyeron en su nombre, y un infierno final para los que no creyeron o para los impíos, los que rechazaron el regalo de Dios. Amigos, hermanos, en el Nuevo Testamento estas características son aclaradas y también ampliadas, sobre todo de una manera muy contundente en el último libro de la Biblia. Así como el rey fue ejecutado y fue rechazado, o fue rechazado y ejecutado, pero él prometió regresar en gloria, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que creen. Por eso estamos llenos de promesa y por eso le decimos: sí, Señor, gracias, te espero. Gracias por tu revelación. Quiero mencionarte entonces otra vez estos 5
aspectos que nosotros vimos de la revelación bendita de Dios. Y el primero es la revelación de la persona de Dios. El segundo, la revelación del juicio divino. El tercero, la revelación de la bendición divina. Dios ha prometido salvarnos. El cuarto, la revelación del Salvador. Bendito Salvador de mi alma, bendito Salvador de mi espíritu, de mi vida. El Salvador del mundo y su sacrificio por el pecado. Y el número 5, la revelación de su reino y la gloria del Salvador. La revelación de su reino y la gloria del Salvador. Eso es lo que Dios nos ha manifestado en su palabra. Por eso nosotros podemos decir que alabaremos y bendeciremos al Señor con todo nuestro corazón por la revelación que nos ha dado a través de su Hijo. Y he querido compartírtelo con todo mi amor y con mucho respeto. Y espero en Dios que seas bendecido tanto como yo. Nos vemos a la próxima emisión. Espero que puedas seguir alimentando tu fe y que propongas en tu corazón amar las Escrituras, leer las Escrituras y obedecer las Escrituras para la gloria de nuestro Dios y Salvador. Amén. Seas bendecido en el nombre de Jesús.